el jardín de infantes al que asistía nuestra hija se incendió. Sin pensarlo 2 veces, mi esposo Chris entró corriendo, pero salió sosteniendo a la niña de un extraño. «Papá de Tina, ¿agarraste al niño equivocado? Esta no es nuestra hija». Pero Chris se aferró a la chica, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, un recuerdo del primer amor de Chris pasó por mi mente. Finalmente, los bomberos rescataron a nuestra hija, pero su cuerpo ya estaba carbonizado y había dejado de respirar. En la sala resonaban los sollozos, con una foto de mi hija en el centro. ¡Qué lástima! Solo tenía 5 años. Sabía que todo el mundo me estaba mirando, ansioso por ver cómo yo, como madre, estaba lidiando con la insoportable pérdida de mi hija. Escuché que la quemaron hasta quedar irreconocible. «Qué doloroso debe haber sido para ella», susurraron. Cada palabra se sentía como un cuchillo clavado en mi pecho. Pensé que no tenía más lágrimas que derramar, pero sus palabras nublaron mi visión y luché por mantenerme en pie. Chris se arrodilló a mi lado mirando la foto de nuestra hija, su rostro desprovisto de cualquier emoción, más frío incluso que los extraños que nos rodeaban. Escuché a alguien detrás de mí susurrar. A Chris nunca le gustó Dolores. Ahora que su hija se ha ido, este matrimonio de alto perfil probablemente haya terminado. Otra voz intervino. Dolores se lo provocó a sí misma, obligando a Chris a casarse amenazándolo con la compañía. Chris y Flora estaban destinados a estar juntos. Ahora que el niño se ha ido, es probable que vuelva con ella. Las lágrimas cayeron mientras forzaba una sonrisa. Sí, en la universidad, Chris y Flora eran inseparables. Aunque la familia de Flora no era adinerada, ella era brillante y dulce, lo que hizo que su relación con Chris fuera la comidilla del campus. Pero cuando la familia de Chris hizo arreglos para que él se fuera al extranjero, le advirtieron a Flora que se mantuviera alejada. Perseguía a Chris en el extranjero, obligándolo a casarse prometiéndole una alianza familiar. Todo el mundo sabía que Chris despreciaba nuestro matrimonio. A excepción de nuestra noche de bodas, rara vez estaba presente, y tuve que confiar en Flora para obtener información sobre él. Al principio, me enfrenté a Flora, pero fue Chris quien abrió la puerta, mirándome con ojos fríos. El matrimonio está hecho y nuestras 2 familias se están beneficiando. ¿Qué más quieres? Deja a Ruthie en paz. Después de eso, nunca regresé. En nuestra familia desequilibrada y disfuncional, nuestra hija creció insegura, sintiendo quién realmente se preocupaba por ella. Anhelaba el amor de su padre, pero nunca se atrevió a acercarse a Chris, siempre observándolo con ojos cautelosos. Pero la hija de Flora recibió fácilmente el afecto de Chris, y cuando salió corriendo del fuego cargando a su hija, me di cuenta de que sus sentimientos por Flora no habían cambiado a lo largo de los años. La amó desde el principio, incluso si eso significaba perder a su propio hijo. Sentí un profundo agotamiento, incapaz de pronunciar una palabra de reproche. Era como si un cuchillo siguiera atravesando mi corazón. El dolor se extendía por mi cuerpo, dejando mis manos temblando y mis ojos llenos de lágrimas. Mientras miraba la foto de mi hija, su suave imagen pareció reaparecer ante mí. Me quedé sin aliento, mi visión se oscureció y me desplomé. A través de la neblina, vi que la mirada indiferente de Chris se volvía hacia mí. Cuando me desperté, estaba rodeado de personas, muchas de las cuales ni siquiera reconocí, la mayoría de ellos partidarios de las familias Gwen y Sue. En el pasado, habría encontrado ridícula su preocupación superficial, pero al ver los ojos sin emociones de Chris, pensé que a veces era mejor cuando la gente al menos fingía que le importaba. Me incorporé y sonreí. Estoy bien, no hay necesidad de preocuparse. Más tarde, cuando solo quedamos Chris y yo en la habitación, le pregunté: Chris, ¿alguna vez te arrepientes de no haber sostenido a nuestra hija en su lugar? Tiró de su corbata. La hija de Flora estaba más cerca de mí. En esa situación, tuve que elegir la opción más segura. Forcé una sonrisa. ¿Es así?
Parece que entendí mal tus intenciones. La cara de Chris se puso fea. Dolores, lo más importante ahora es organizar bien el funeral de Tina, no obsesionarse con estos pensamientos infundados. Una notificación en mi teléfono me llamó la atención. Era una foto de Flora, que mostraba a su hija sonriendo con Chris, quien parecía igual de feliz. El dolor y la asfixia se retorcían a mi alrededor. Mi hija murió en ese incendio, y la última vez que vio fue a su padre salvando a otro niño. Sus manos, tratando de pedir ayuda, fueron quemadas por las llamas. Chris, la hija de Flora te necesita. No tienes que perder el tiempo aquí conmigo. Chris frunció el ceño. Dolores, te he dicho muchas veces que no arrastres a Ruthie en nuestros problemas. Me cubrí con la manta y me di la vuelta. Por favor, váyanse. Quiero descansar. Después del funeral de Tina, Mateo, el amigo de Chris, vino a verme. Nunca le caí bien, siempre me evitaba, pero Tina le tenía cariño y era más paciente con ella que Chris. Ahora que estaba aquí, sabía que probablemente quería interrogarme. Si tienes algo que decir, simplemente dilo. Si estás aquí para culparme, no quiero escucharlo. Los ojos de Mateo parpadearon. No estoy aquí para patearte mientras estás abajo. Tina era inocente. No me desagradas lo suficiente como para desearte esto. Me di la vuelta, mirando por la ventana. Desde la muerte de Tina, el solo hecho de escuchar el nombre de Chris me asfixiaba, me hacía sentir impotente. Mi persistencia pasada por Chris parecía ahora una broma. Cada recuerdo se burlaba de mí. Solo quería ver cómo está la madre de Tina, dijo Mateo en voz baja. Lo miré y añadió. También como un amigo preocupado de Chris. Me reí amargamente. Desde ese día no había visto a Chris, y ahora su amigo estaba aquí expresando su preocupación en su nombre. No hay necesidad, nos vamos a divorciar. ¿Cuál es el punto de aferrarse a un matrimonio así? Una vez pensé que tener un hijo haría que Chris se concentrara en nuestra familia, pero mi hija nunca sintió el amor paternal que otros tenían. Ahora Tina se ha ido, y el dolor de perderla me hizo darme cuenta de lo absurdo que era este matrimonio. Un matrimonio que debería haberse basado en el amor ha perdido su única luz, dejando nada más que una ruina fría y desmoronada. La expresión de Mateo se congeló. En ese momento, la puerta se abrió y Chris, con su rostro usualmente frío que mostraba un raro cambio emocional, entró. ¿Quieres divorciarte? ¿Quién te dio el derecho de tomar esa decisión? Mateo y Chris intercambiaron miradas antes de que Chris se volviera hacia mí. Si te divorcias, ¿qué pasa con la alianza entre nuestras familias? ¿No es eso lo que querías? Chris contestó su teléfono, hablando en voz baja. Espera, necesito obtener un documento. Llévate a Maddie y yo te recogeré más tarde. Su mirada indiferente nunca me abandonó. Maddie. La hija de Flora se llama Madeline. Forcé una sonrisa mientras Chris tomaba el documento y se iba. Deja de decir cosas que no has pensado. La muerte de Tina me dejó todo claro, Chris. Todos estos años me equivoqué por completo. A partir de ahora, no me aferraré más a esto. Después de que Mateo se fue, me entregó una tarjeta de presentación. Te sugiero que consultes a un médico. Su estado actual es preocupante. No ignores los problemas de salud mental. Este es un amigo mío, un médico de buena reputación. Si necesitas algo, llámalo a él o a mí. Solo quiero ayudarte, por el bien de Tina. No lo pienses demasiado. Asentí con la cabeza y acepté la tarjeta. Me especialicé en biología y me especialicé en psicología en la universidad, así que era plenamente consciente de mis propios problemas. Lo entiendo. Gracias. No pude salvarme. Incluso intentarlo era insoportablemente doloroso. Mi depresión y ansiedad habían empeorado desde que estaba con Chris. Una mujer que pone toda su atención en su familia también deriva la mayor parte de su alegría y dolor de ella. La alegría que trajo mi hija me equilibró, permitiéndome ignorar los sentimientos de negligencia y crítica. A menudo saltaba a mis brazos, suplicando: «Mami, no quiero ir a la escuela».
o me abrazaba con sus bracitos, sonriendo. «Mami, te extrañé mucho». Pero ahora que ella se había ido, todo lo que me quedaba era un corazón cubierto de polvo, desprovisto de esperanza. Después de eso, mi mejor amigo se quedaba a mi lado con frecuencia. «Oh, vamos, deja de mirar tu teléfono y chatea conmigo, ¿quieres?». Mi amiga Elina me abrazó del brazo y me arrebató el teléfono, escondiéndolo. Sonreí suavemente. Solo quería mirar las fotos de Tina. La sonrisa de Elina se congeló por un momento antes de abrazarme con fuerza. «Dolly, Tina no querría verte así. La vida mejorará. No la pongas triste». Después de que se fue, volví a levantar mi teléfono, sabiendo que probablemente había algunas noticias que no debería ver. Probablemente se trataría de escándalos que involucran a los ricos, exponiendo la muerte de una heredera, acompañados de innumerables comentarios de los internautas. Mientras revisaba las fotos de mi hija, un titular de entretenimiento llamó mi atención. «Muerte de la heredera. El heredero de Gwen se reúne con el primer amor». Y «La muerte de la heredera. El heredero de Gwen encuentra un nuevo amor». La imagen adjunta mostraba a Flora agarrando la manga de Chris, mirándolo. Esperaba que Chris volviera con Flora después de la muerte de nuestra hija, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Mientras los medios de comunicación cubrían ampliamente la muerte de mi hija, Chris ya se había reunido y se había enamorado de otra persona. El brazalete en la muñeca de Flora brillaba a la luz del sol, uno que ya había visto antes en el estudio de Chris. Estaba en una caja de regalo de terciopelo azul, que se exhibía de manera prominente en su escritorio. Lo había recogido con una sonrisa, solo para ser regañado por Chris. «¿Quién dijo que podías tocar mis cosas, Dolores? ¿Cuántas veces tengo que decirte por qué me casé contigo?». Cerré la caja y salí del estudio sin decir una palabra. Así fue para Flora. Recordé la primera vez que me enamoré de Chris en la universidad. Siempre traté de mostrar mi sinceridad con el dinero, casi obsesivamente persiguiéndolo, siempre siguiéndolo a todas partes. En ese entonces, nadie sabía que yo era la heredera de la familia Sui. Todo el mundo me veía como otro pretendiente adinerado de Chris. A menudo tiraba de su manga. «Chris, ¿tienes planes para almorzar? Comamos juntos, mi delicia. ¿Tus amigos quieren unirse?». Chris me golpeaba la cabeza. «¿Eres rico o algo así, tratando a todos así?». Curvaba los labios. «Si me quedo sin dinero, ¿puedes cubrirme?». En ese momento, pensé que a Chris realmente le gustaba, así que dejé que mis sentimientos crecieran, haciendo caso omiso de cualquier rumor sobre Flora. Pero la actitud de Chris hacia mí se volvió más impaciente y fría. «Dolores, deberías concentrarte en ti misma. Después de todo, algún día tendrás que hacerte cargo de la empresa de tu familia, ¿verdad?». Cuando un reportero expuso mi identidad, causó un gran revuelo en la escuela. Nunca pensé que Chris lo usaría como una excusa para evitarme. Sonreí rígidamente. «¿Hacerse cargo de qué? ¿Estás enojado?». Debería habértelo dicho, pero tenía miedo de que creara una distancia entre nosotros. Él interrumpió fríamente. «No me importa eso. Lo que quiero decir es que no me sigas más a todas partes». Cuando estaba a punto de seguirlo, Flora entrelazó su brazo con el suyo. Se aferró a Chris de forma natural y con su excelencia académica, su apariencia y su comportamiento amable realmente coincidían. «¿Ves? Te dije que Flora es la indicada. Dolores es demasiado fuerte para Chris», comentó alguien. «Sí, Flora y Chris se conocen desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Son un gran partido», intervino otro. «Dolores es demasiado alta y poderosa. No es adecuada para alguien como Chris. Realmente pensé que era mi familia la que hacía que Chris se sintiera presionado». Me expliqué sin cesar. Traté de complacerlo de innumerables maneras, pero él permaneció frío conmigo. Hasta que justo antes de graduarme, conocí a Chris en una subasta dentro de nuestro círculo social y me di cuenta de que en realidad era bastante rico. Nunca dejé de perseguirlo.
Cuando me enteré de que él y Flora se separarían y él se iría a México a estudiar, naturalmente lo perseguí sin descanso. Creía que mi sinceridad podría conquistar su corazón, o al menos el tiempo haría que me amara. Al final, lo obligué a casarse con el señuelo de los beneficios familiares. Ahora debería entenderlo. Algunas cosas no tienen un resultado solo porque persistes. La muerte de mi hija me despertó. Cogí el teléfono y marqué al abogado White. Por favor, redacte un acuerdo de divorcio. Me mudé de la casa de la familia Wen, llevándome todas las pertenencias de mi hija conmigo. Justo cuando estaba a punto de irme, me encontré con Chris. Sostenía algunos documentos y me agarró de la mano con rabia, cerrando la puerta de golpe. Chris se aflojó la corbata con fuerza, mirándome con una mirada autoritaria. Tiró los documentos sobre la mesa. ¿Qué es esto? Divorcio, dije, sosteniendo mi maleta y mirándolo inexpresivo, con una leve sonrisa. Sí, divorciémonos, Chris. Todos estos años te he hecho daño al mantenerte atado a mí por lo que sucedió en ese entonces. Pero a mí también me han castigado. He perdido a mi hija. La mandíbula de Chris se tensó mientras hablaba en un tono frío. ¿Es este otro de tus trucos, Dolores? ¿Estás tratando de hacerme cambiar de opinión al retirarme? Mencionando el pasado, Chris apretó el puño. ¿Crees que una disculpa puede borrar lo que pasó entonces? No quiero hablar de eso. De todos modos, no quiero escucharlo. No estoy de acuerdo con el divorcio y necesitas calmarte. Dejen de traerme estos acuerdos ridículos. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos en grandes gotas. Incluso yo me sorprendí, sin saber de dónde venían estas emociones. Reprimí la sensación de asfixia en mi pecho, hablando lentamente. Me he aferrado obstinadamente a ti todo este tiempo, Chris. Me he dado cuenta de mi error. Te dejo ir para que puedas estar con Flora. Asumiré la culpa sobre mí mismo para que nadie se interponga en tu camino. ¿Está bien? Chris me miró fijamente durante mucho tiempo. Después de un prolongado silencio, pareció sonreír. Dolores, te lo preguntaré por última vez. ¿De verdad quieres divorciarte? Asentí sin dudarlo. Muy bien, divorcio es. Te di una oportunidad. Dolores, si alguna vez vuelves a mí, solo te miraré con desprecio. Con trazos afilados, firmó los papeles del divorcio y se alejó. Flora vino a verme. Trajo a su hija y una canasta de frutas. Dolores, mucho tiempo sin vernos. De hecho, había pasado mucho tiempo. Desde que fui a México con Chris, no había visto a Flora. En aquel entonces, cuando escuché a la gente decir que a Chris le gustaba Flora, la confronté. «Flora, ¿estás saliendo con Chris?» Flora me sonrió. «No me siento cómodo respondiendo a eso, lo siento». Le devolví la sonrisa. «Entonces asumiré que no hay nada entre ustedes dos». La expresión de Flora se endureció y forzó una sonrisa. «Señorita Xu, usted puede pensar de esa manera, pero otros no. Además, has estado persiguiendo a Ajin durante tanto tiempo. Si hubiera habido una oportunidad para ustedes dos, ¿no habría sucedido a estas alturas? Si realmente le gustabas, ¿por qué dejaría que persistieran los rumores sobre nosotros?» Fingí no captar la insinuación de Flora. «No importa. Mientras no estén juntos, todavía tengo una oportunidad». Mirando hacia atrás, recordé mi arrogancia y confianza en ese entonces. Ahora parecía una broma. Flora parecía haberse despojado de su frágil apariencia anterior. Ahora se veía radiante y bien nutrida, como una flor bien cuidada. Todos estos años, incluso después de casarse conmigo, Chris no había dejado de preocuparse por ella. Me había equivocado completamente. «Dolores, no quiero hacer daño. Vine a aconsejarte». Miré el rostro inocente de su hija y sentí un dolor agudo. Si mi Tina estuviera viva, sería igual de dulce y encantadora. «Di lo que quieras decir, Flora». Flora se metió el pelo detrás de la oreja. «Sé que perder a tu hijo es doloroso.
Pero Chris también está sufriendo. Lo mantuviste a tu lado durante tantos años. Es hora de dejarlo ir. Acarició la cabeza de su hija, casi como si me provocara. ¿No lo entiendes? La que sobrevivió es mi hija, que no tiene ningún parentesco consanguíneo con él. Las palabras de Flora me clavaron el corazón como un cuchillo. Déjanos estar, Dolores. Él nunca te amó, y ahora has perdido tu única moneda de cambio. ¿Por qué humillarte a ti mismo? Le respondí fríamente. Mi hijo nunca fue una moneda de cambio. Si sigues mencionando a mi hija, no dudaré en echarte. El rostro de Flora cambió de color. Además, si tú y Chris están tan enamorados, ¿por qué viniste aquí a pedirme que me vaya? Flora apretó los puños y palideció el rostro. Pero no voy a ahondar en eso. Chris y yo nos divorciaremos pronto. Los papeles están firmados. No hace falta que vengas a verme de nuevo. Una sonrisa finalmente apareció en su rostro. Al ver la figura de Flora que se alejaba, dejé escapar un profundo suspiro. Solía menospreciarla, pero ahora me sentía como un payaso frente a ella. Después de todos estos años de luchar por el amor de Chris, tuve que perder a mi hija para darme cuenta de lo tonto que era aferrarme a un amor imposible. Después de firmar el acuerdo de divorcio con Chris, inmediatamente me fui al extranjero. Decidí establecerme en el extranjero. Mateo vino conmigo. Me apoyé en la barandilla, fumando mucho. El humo arremolinado y el dolor de toser me ayudaron a olvidar mi angustia. ¿Por qué insistes en seguirme? Si me odias, dilo directamente. No tengo la fuerza para tratar contigo. Déjame en paz. Mateo me miró en silencio sin hablar durante mucho tiempo. Finalmente murmuró. Sabes que no estás bien, ¿verdad? ¿Por qué no acudes al médico? ¿Por qué dejaste a tu tío y a tu tía y viniste aquí solo? ¿Qué estás tratando de hacer? Sonreí levemente. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que me suicide? Los ojos de Mateo se llenaron de emociones complejas, como si mis palabras hubieran tocado un nervio. ¿No es ese el caso? ¿Te vas a aferrar a esto por el resto de tu vida? ¿Tener el amor de Chris no te va a destruir? ¿Has olvidado lo seguro y enérgico que solías ser? ¿Vas a pasar toda tu vida atrapada en el amor de un hombre, en una familia que se ha roto hace mucho tiempo? ¿Familia? Pero en esa familia, ¿dónde está mi hija? Si no aguanto, ¿quién más se acordará de mi hija? Miré hacia abajo, fumando cansadamente. Mateo, ¿te gustó? Se puso rígido, con la mandíbula apretada. Antes de que pudiera responder, continué. ¿Cuándo te empecé a gustar? ¿En la universidad o después del matrimonio? ¿Crees que ahora que todos en el círculo me han abandonado, se han reído de mí y he perdido a mi hijo, puedes ser fácilmente el salvador y estar conmigo? Ese pensamiento me hace sentir mal. Estas duras palabras, sin duda, harían que el orgulloso Mateo se fuera. Sin embargo, en lugar de escuchar pasos, escuché su voz resignada. Me gustas. Pero no sabía que eras infeliz en tu matrimonio. Era Tina. Dijo que esperaba que yo pudiera ser su padre, que rara vez veía a Chris en casa, pero lo veía recogiendo a otros niños en el jardín de infantes. Chris rara vez llegaba a casa, y tu sonrisa se volvió menos frecuente. Me quedé atónito. Metanfetamina. Mi hija era muy pequeña. Nunca pensé que él la conectaría mi felicidad con la de Chris. Siempre le decía, Tina extraña a papá. Papá volverse en unos días. Papá está en un viaje de negocios. ¿Cómo no iba a gustarle Tina? Papá nos llevará al parque de diversiones e invitaremos a los amigos de Tina, ¿de acuerdo? Mi hija siempre me abrazaba a la cintura. Se apoyaba en mí con total dependencia, diciendo en voz baja, «Está bien». ¿Me consolaba un niño tan pequeño? Me cubrí la boca con una mano temblorosa. Las lágrimas nublaron instantáneamente mi visión. Tina. Me desplomé. El dolor que había olvidado brevemente me abrumaba. El agua del río brillaba ante mí, pero mi mente estaba llena con el delicado rostro de mi hija.
La brisa y el aire parecían convertirse en pequeños cuchillos, intensificando mi agonía. Me derrumbé, sollozando incontrolablemente, golpeándome el pecho con desesperación. «Hija mía, mi Tina, mami lo siente mucho». Mateo me sostuvo en sus brazos, agarrándome las manos. «Pégame, Dolores. No llores. No llores». Después de regresar a casa, accidentalmente encontré una carta que le había escrito a Chris mientras jugaba en las cosas de mi hija. En aquel entonces, mientras lo perseguía, probé todos los métodos y enfoques. Nunca hice nada escandaloso, siempre fui sincero y genuino. La carta tenía muchas páginas llenas de mis sentimientos por él. Pero más tarde me fue devuelto intacto. Fue Flora quien me lo entregó. «Lo siento, Dolores. Chris me pidió que me encargara de la basura por él. Y cuando vi tu nombre en ella, pensé en llevártela». Orgulloso como era, no podía soportar la mirada burlona de Flora. Agarré el sobre y lo tiré a la basura. «No es necesario. Si no le gusta, simplemente tíralo a la basura». Después de que ella se fue, lloré durante mucho tiempo a solas. Luego, sollozando, lo recuperé de la basura. Lo guardé hasta ahora y nunca lo volví a abrir. Reflexionar sobre mis tonterías pasadas es una forma de despertar, supongo. Abrí el sobre y lo leí hasta el final, donde había escrito mi última línea. «Entonces, Chris, ¿puedo quedarme a tu lado?». Me burlé y estaba a punto de tirarlo cuando noté una letra familiar en el reverso de la última página. Era la letra de Chris. Decía: «Dolores, nunca me caerás bien. No te lastimes. No hay necesidad de perder el tiempo conmigo». Si hubiera visto eso en ese entonces, ¿habría dudado por un momento? ¿Habría evitado mi destino actual? Decidí no detenerme en ello. Saqué la ropa y los juguetes de mi hija y los coloqué a mi lado. No pude encontrar su caja de música favorita, probablemente dejada en la casa de los Wen. Estaba a punto de llamar a Chris cuando de repente apareció un mensaje en WeChat. Era de Flora. En la foto, la hija de Flora y Chris estaban sentados cara a cara. Chris sonriendo mientras la niña sostenía la caja de música de Tina mientras él le acariciaba suavemente la cabeza. Sintiendo un nudo en el pecho, marqué el número de Chris. Su voz clara llegó a través del teléfono. «Te lo dije, Dolores, solo te miraré con desprecio. Si estás intentando volver conmigo…». Lo interrumpí. «Devuélveme la caja de música de mi hija». ¿Qué caja de música?» «La caja de música que sostiene la hija de Flora». Chris hizo una pausa. «Es solo una caja de música. Te llevaste muchas de las cosas de Tina. A esta niña le gusta, así que la dejé jugar con él». Respiré hondo. «Eso es cosa de mi hija, Chris. No puedes simplemente regalarlo. No tienes derecho». «Multa. Si lo quieres, ven a buscarlo tú mismo». Compré un pasaje para regresar al país al día siguiente. Mateo insistió en venir conmigo. Me sentí irritado. «Mateo, ¿te gustó?», pregunté con malicia. «¿Cuándo te empecé a gustar? ¿En la universidad o después del matrimonio? ¿Crees que ahora, después de haber sido abandonado, ridiculizado por todos en nuestro círculo y habiendo perdido a mi hijo, puedes ser fácilmente el salvador?». Al ver la expresión cada vez más extraña de Mateo, me quedé paralizado. Mi mente estaba en confusión, las imágenes se repetían ante mis ojos. Estas palabras, parece que las he dicho exactamente de la misma manera antes. Mateo me agarró del brazo, con los ojos llenos de preocupación. «Dolores». Las yemas de mis dedos temblaban incontrolablemente, pero no podía recordar cuándo había sucedido. Intenté desesperadamente recordar, pero los fragmentos desaparecieron, dejando un espacio en blanco. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas y Mateo me abrazó con fuerza. «Vamos al hospital. Nos vamos ahora». Amnesia disociativa y depresión severa. Me quedé mirando la hoja de diagnóstico durante mucho tiempo.
Traté de curvar mis labios en una sonrisa burlona, pero sentí como si no me quedaran fuerzas. Mateo me tomó la mano con fuerza, más ansioso que yo. «Recibiremos tratamiento, ¿de acuerdo? Hagámoslo por Tina». Un destello de luz apareció en mis ojos al recordar las veces que Mateo venía a llevar a Tina a jugar. «Tío, ¿podemos pedirle a mamá que venga con nosotros? Quiero que los tres salgamos a jugar». Por lo general, Mateo me miraba sin ninguna emoción y luego pellizcaba suavemente la mejilla de Tina. «Tú, mami, realmente no quieres salir. El tío te llevará y nos divertiremos aún más, ¿de acuerdo?» En ese entonces, nunca profundicé en la mirada de Mateo. Ahora que lo pienso, parecía lo mismo que antes. Sus ojos siempre tenían un dejo de indagación, nerviosismo y dulzura. Asentí con la cabeza. «Está bien». La amnesia disociativa era peor de lo que pensaba. Ese día estaba lloviendo. Mateo y yo salimos a dar un paseo cuando la ligera llovizna se convirtió en aguacero y nos refugiamos bajo un pabellón. Aturdido, de repente recordé algo y agarré la mano de Mateo. «Todo es tu culpa. Insististe en sacarme y olvidé recoger a Tina». La expresión de Mateo se congeló, sus ojos temblaban. «Dolores, ¿dónde vas a recoger a Tina?» Fruncí el ceño y lo sacudí. «¿A qué te refieres con dónde? Llevé a Tina a Alemania para que tocara y la dejé con los Smiths. ¿No te acuerdas?» Mateo me agarró la mano con fuerza, con el rostro contorsionado por el dolor. «Dolores, estás enferma. Tina se ha ido». «¿De qué estás hablando, Mateo? Tú eres el que está enfermo». Un coche pasó a toda velocidad. Una chica de pelo negro llamó mi atención, parada en medio de la carretera, paralizada por el miedo. El coche se acercaba cada vez más. El rostro de la niña se superponía con la imagen de Tina en mi mente. Mi corazón se apretó y corrí hacia la chica. «¡Tina!». El coche pasó rozando mi brazo, dejándome una herida sangrienta en el codo. La niña gritó y lloró, y finalmente vi su rostro con claridad. Tenía cara asiática, pero no era Tina. La niña fue rápidamente llevada por sus padres. Mateo se arrodilló a mi lado, con el traje empapado y el pelo mojado. Me abrazó con fuerza. «Dolly, Dolly». Apoyada en Mateo, me sentí exhausta, colocando mi mano en su brazo. «Ahora me acuerdo. Metanfetamina. Tina se ha ido». Cuando me desperté de nuevo, estaba acostado en una cama de hospital. Fruncí el ceño y me froté la frente, sintiéndome dolorida por todas partes. La habitación estaba vacía, pero podía oír discusiones al otro lado de la puerta. Tiré las sábanas, me levanté y me acerqué. Una voz familiar me llegó. «Mateo, ¿qué quieres decir? ¿Necesito tu permiso para ver a Dolores?» «Ahora estás divorciado. Ya no tienes relación con ella. Sigo siendo su exmarido, alguien que vivió con ella durante muchos años. Hazte a un lado, Chris. No quiero discutir sobre su relación. Solo necesito saber por qué está en el hospital y cómo está. Te vas a casar con Flora, ¿verdad? ¿Crees que quiere verte ahora? Mis relaciones con nadie no son asunto tuyo, Mateo. Si insistes en bloquearme, necesito preguntarte cuánto tiempo has estado codiciando a Dolores». Se oyó un fuerte estallido. Probablemente alguien fue golpeado. Abrí la puerta con suavidad y vi a los dos hombres forcejeando entre sí. Ambos se congelaron, volviéndose para mirarme simultáneamente. Luego se soltaron torpemente y se arreglaron la ropa. Noté un moretón en el labio de Mateo y me acerqué a su manga, frunciendo el ceño. «¿Te golpearon?». Mateo apretó los labios y asintió. El hombre de enfrente, Chris, me miraba fijamente. Lo miré con curiosidad y luego le pregunté a Mateo: «¿Quién es este?». Chris se congeló por completo. Sus emociones aumentaron repentinamente. Me agarró la mano, casi riendo de rabia. «Dolores, ¿estás jugando con Mateo para meterte conmigo?». Aparté la mano de un tirón, apretando los labios sin hablar, sintiéndome molesto.
Chris me fulminó con la mirada. Su ira era casi palpable. ¡Di algo! Mateo se paró frente a mí en tono protector, hablando con calma. ¿Sabes por qué está en el hospital, Chris? Chris se puso rígido bruscamente. Amnesia disociativa. Se olvida de los acontecimientos traumáticos. Chris, se ha olvidado de ti, pero se acuerda de mí. Las pupilas de Chris se contrajeron y me miró con los ojos fijos. ¿Cómo podría...? ¿Cómo iba a olvidarme? Interrumpí su conversación. Mateo, acompáñame adentro. Me duele un poco la espalda, probablemente por el impacto de ayer. Mateo asintió. Chris me agarró del brazo. Dolores, no me voy a casar con Flora y no tiré las cosas que dejaste en casa. De todos modos, puedo ayudarte con tu tratamiento. Últimamente tengo menos trabajo. Me quedé con la caja de música de nuestra hija, esperando que volvieras. Sin mirar atrás, entré en la habitación. Lo siento, ahora no te recuerdo. Hablemos de esto cuando lo haga. Sabía que el hombre detrás de mí no se había ido. Sentí su mirada sobre mí como una espina en mi espalda, larga e implacable. Todavía me acuerdo. Miré a Mateo. Esas palabras que le dije a Chris eran solo un pretexto. No quería enredarme más con él. Mateo me alborotó suavemente el pelo. Lo sé. Me quedé atónito por un momento. Luego recordé la expresión de Chris antes. Después de enterarse de mi enfermedad, parecía bastante ansioso. Cuando nos casamos, esperaba con ansias que volviera a casa todos los días, pero siempre pasaba tiempo con Flora. A menudo fingía estar enfermo para engañarlo y que volviera. Todo lo que obtuve fue... Dolores, solo espera. Si mueres en casa, haré que alguien saque tu cuerpo. Más tarde, incluso cuando estaba realmente enferma, no recibía ni una sola mirada preocupada de su parte. Solo Tina agarraba mi mano con sus pequeños dedos, apretando su suave mejilla contra la mía, llamándome gentilmente mami. Las lágrimas corrían al pensar en Tina. Todo lo que sentía era una angustia y un dolor interminables. ¿Qué madre puede vivir tranquila en el mundo después de perder a su hija? No puedo, y no sé cómo. Mi amnesia y depresión han mejorado un poco, pero a menudo sueño con el día en que mi hija se fue. Gritó pidiendo ayuda en el fuego, llamando desesperadamente a su padre, solo para ver cómo su cuerpo ardía en las llamas, mientras su padre llevaba a la hija de otra persona a un lugar seguro. A Tina le encantaba ver dibujos animados. Las historias educativas en ellos siempre la hicieron hacer muchas preguntas. Una vez me preguntó, «Mami, si me enfermo, ¿me protegerás?» Nuestra Tina no se enfermará, pero si lo haces, mamá definitivamente te protegerá y cuidará. ¿Y papá? ¿Papi? Papá seguramente te protegerá a ti también, pase lo que pase. Al final, las escenas de mis sueños cambiaban, transformándose en Tina riendo y saltando a mis brazos. Pero tan pronto como la extendía, ella desaparecía de repente. Me despertaba sobresaltada, jadeando, con lágrimas corriendo por mi rostro. «¿Tina? ¿Culparás a mamá? Es culpa de mamá. Lo siento, querida». Flora me llamó más de una docena de veces antes de que finalmente contestara. «¿Qué pasa?» Sonaba frenética y acusatoria. «Chris tuvo un accidente automovilístico». Agarré el teléfono con fuerza. «¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Quieres que vaya a verlo?» Flora respiró hondo. «Dolores, sé que estás resentida con él por no haber podido salvar a tu hija, pero ahora está al borde de la muerte. Si te queda algo de conciencia, deberías volver y verlo». No le pegué. Incluso si lo hiciera, no tendría ese tipo de conciencia. Pero se fue a correr porque se enteró de su enfermedad. Se estrelló deliberadamente contra la ladera de la montaña, y es posible que no sobreviva. Hubo un largo silencio en el teléfono. Podía oír los sollozos de Flora al otro lado. «Dolores, nunca debí haber peleado contigo. Chris nunca me quiso». Fruncí el ceño. Flora continuó.
¿Sabes por qué pude aprovecharme de la situación en la universidad? ¿Sabes por qué, por mucho que lo intentaras, nunca podías ganarte el amor de Chris? ¿Has pensado alguna vez en tu identidad, Dolores? Su madre llegó a ocupar el cargo de presidenta de la empresa. ¿Lo sabías? ¿Y la persona que compitió por el mismo puesto y murió el mismo año? Era la madre de Chris, Débora. Apreté el teléfono. ¿A qué te refieres? ¿Estás diciendo que mi madre causó la muerte de la madre de Chris debido al trabajo? La voz de Flora era urgente. En cualquier caso, esa es la razón por la que Chris se quedó a tu lado, pero siempre te alejó. Así que esta fue la razón por la que Chris siempre pensó que yo priorizaba el beneficio personal y que no me detendría ante nada. Incluso creía que nuestra hija era una herramienta que yo usaba para mantenerlo a él. De repente, descubrí que todo era absurdo. Ahora está al borde de la muerte. Espero que puedas venir a verlo. Él también es una víctima. Perdió a su madre cuando tenía 14 años, Dolores. Interrumpí bruscamente. Flora, nunca evité que Chris revelara esos secretos. Además, no creo que mi madre hiciera algo así. Entre Chris y yo, terminó cuando mi hija se fue. Si alguna vez me amó, entonces todo esto fue su propia elección. Nadie lo obligó. Más tarde, Mateo me trajo la caja de música. También trajo una carta de Chris. En la carta parecía una persona diferente. Fue largo, muy largo, como si temiera no tener otra oportunidad de hablar. Lo siento, Dolores. El día de mi accidente automovilístico, papá lloró. Dijo que no paraba de mencionar tu nombre. Después de dudar durante mucho tiempo, finalmente me dijo la verdad sobre la muerte de mi madre. Estaban discutiendo y mi madre no prestaba atención, chocando el auto y muriendo en el accidente. Lo siento, Dolly. Lo siento. Nunca pude aceptar la muerte de mi madre y proyecté todas esas emociones complicadas en ti. Te amo. Desde el momento en que te acercaste a mí, mis ojos siempre estuvieron puestos en ti, pero nunca pude aceptar que me había enamorado de ti, así que seguí atormentándote a ti y a mí mismo. El día que Tina se fue. Sé que esto suena como una excusa, pero no vi a nuestra hija en ese momento. La hija de Flora estaba más cerca y yo salvé a su hijo. La razón por la que siempre estuve cerca de Flora fue que una vez mi madre fue ayudada por sus padres. Dolores, cuando te vi enferma y olvidándote de mí, me rodeó un miedo y un pánico sin precedentes. No podía aceptar que me olvidaras. Lo siento. Sé que decir más es inútil. Este accidente automovilístico es mi forma de expiación. He perdido las piernas y nunca podré volver a ponerme de pie. ¿Te volverías una vez más por lástima de mí? Doblé la carta y la puse en la mano de Mateo. Tira la carta. No hace falta que responda. Entre Chris y yo, tal vez había amor, pero ahora ya no quiero detenerme más en esos sentimientos. Mi obsesión está en el pasado. El remordimiento y la expiación de Chris ya no tienen nada que ver conmigo. Solo quiero vivir bien. Por mi Tina, quiero vivir bien. Volví a ver a Chris 3 años después. Para entonces, mi amnesia disociativa y mi depresión se habían curado en su mayor parte. Caminaba con Mateo por la plaza de Colonia. Mateo empujaba una silla de ruedas. Cuando nuestros ojos se encontraron, Chris se quedó paralizado, mirándome sin parpadear. Me agarré del brazo de Mateo, mirando a Chris sin ninguna emoción. Las manos de Chris estaban sobre sus rodillas, agarrándolas con fuerza. Su mirada era una mezcla de evasión e inseguridad. Sin embargo, él todavía hablaba. Mucho tiempo sin vernos. Asentí con la cabeza. Mucho tiempo sin vernos. ¿Cómo has estado? Bastante bien. Los ojos de Chris parpadearon, llenos de culpa y arrepentimiento. En aquel entonces... Esa carta... No hablemos del pasado. Entre nosotros... Terminó hace mucho tiempo. Las lágrimas cayeron de los ojos de Chris y miré hacia otro lado sin ninguna emoción.
Las palomas rodeaban la fuente cercana. En ese instante, las palomas blancas emprendieron el vuelo hacia el cielo azul brillante, hacia el atardecer. Sus colas agitadas me recordaron lo que mi hija dijo una vez. «Mami, yo también quiero ser como una paloma blanca. Volando alto y lejos, tan increíble. Mami, sé la paloma, mami. Volemos muy lejos juntos». Metanfetamina. Mamá te está escuchando, volando hacia la libertad, hacia la distancia, más alto y más lejos. En ciertos momentos, en cada decisión que tomo, Tina parece estar a mi lado. Siempre, de otra manera, a mi lado.